Al tema número 3 de esta serie de los 4 jinetes del humanismo. ¿Por qué le puse los 4 jinetes? Porque los 4 jinetes los encontramos en la Biblia, ¿verdad? En Apocalipsis, son los 4 jinetes del Apocalipsis, los 4 primeros sellos, la serie de juicios que se desata. Y muchos predicadores, muchas iglesias, muchos conferencistas en este tiempo de la pandemia y todo eso, se han desatado a que ya están los jinetes del Apocalipsis, por acá, por allá. Mirad que nadie os engañe, dijo el Señor Jesús. Eso todavía no está pasando, pero lo que sí está pasando y no nos estábamos dando cuenta, o mucha gente no se ha dado cuenta, es que estas doctrinas del humanismo se han estado infiltrando en la iglesia ya por mucho tiempo, y muchas iglesias están cayendo en esa trampa y no se están dando cuenta los cristianos de que en esa franja tan delgadita que hay, a veces podemos caer en este tipo de enseñanzas, de ideologías del mundo que se infiltran dentro de la iglesia. Una de ellas es la teología de la prosperidad, de eso hablamos la primera vez, ¿verdad? Que Dios quiere que seas rico, que Dios quiere que seas bendecido, y que si estás en pobreza es porque estás en maldición de pecado y cosas de esas. Ya hablamos de eso la primera vez. Hace 8 días hablamos acerca de la llamada superación personal y de la motivación y de todo esto que les hablaba ahorita. Hoy quiero que hablemos de otra corriente que se ha infiltrado del humanismo dentro de las iglesias, que se llama la declaración positiva. Filipenses 1:27 nos está diciendo: solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a verles o que yo esté ausente, oiga de ustedes que están firmes en un mismo espíritu. Esta es la invitación, hermanos, de esta serie de mensajes: combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Tenemos que pelear juntos por la fe del evangelio, defendiendo la fe, la verdadera fe, y no dejarnos mover de un lado para otro. Bueno, ¿de qué se trata esto de la declaración positiva? Yo no sé si ustedes, pero es muy común escuchar a algún familiar, algún amigo, algún vecino, algún compañero de trabajo, o algún cristiano por ahí decir frases como esta: yo decreto prosperidad financiera sobre tu vida. Déjame hablar una palabra de prosperidad para tu vida. Yo declaro sanidad. Declaro que ese trabajo va a ser para mí. Voy a ir a una entrevista de trabajo, pero yo ya declaré que ese trabajo es para mí. No sé si han escuchado algo así. Este lenguaje, hermanos, se fue aprendiendo en las congregaciones, pero pertenece a prácticas que no tienen que ver necesariamente con la doctrina bíblica. A esto se le conoce como la confesión positiva o la palabra de fe. La mayoría de los precursores y gestores de esta confesión positiva hacen parte de movimientos carismáticos y neopentecostales que predican este evangelio de la prosperidad, y se transmiten estas enseñanzas con el fin de darle a la gente que viene a las iglesias una herramienta para anular las cosas del mal y declarar las cosas positivas de parte de Dios. El evangelio de la prosperidad, que fue creado y difundido por los televangelistas de aquí de Estados Unidos a finales de los 70 más o menos, se extendió por toda Latinoamérica, África, Asia, y parte de este evangelismo o de este evangelio o teología de la prosperidad también desencadenó esta otra corriente de la declaración positiva, ¿verdad? ¿Qué es el humanismo? Ya lo definimos. El humanismo se trata hombre como centro de todo. Eso es el humanismo. El centro de todo es el ser humano, el hombre por el hombre mismo, sus virtudes, sus cualidades. Y entonces se trata de que yo como hombre, como ser humano, tengo que desarrollarme y tengo que sacar lo mejor de mí y tengo que ver lo mejor de los otros seres humanos, pero todo se centra en el ser humano, no se centra en Dios. Se centra en el ser humano, no lo que soy yo por gracia de Dios, sino lo que yo soy y lo que Dios me va a ayudar a hacer. En el humanismo se toma a Dios como un bastón de apoyo, no como una verdad que nos va a cambiar nuestra vida. ¿Se entiende esto, hermanos?
¿Sí? Ok, los veo muy calladitos, así es que hace frío. Se nos descompusieron los dos aires allá atrás. Estamos batallando ahorita para ver si los echamos a andar esta semana. Así es que vénganse bien abrigaditos todas las semanas. Pero yo espero que esta semana quede bien. Muy bien. La filosofía humanista, hermanos, dentro de las iglesias, coloca al hombre y sus deseos como el principal motivo del evangelio, de las escrituras y de la voluntad de Dios. El humanismo pone al hombre como centro. Tú eres valioso. Tú eres lo que tú quieres ser. Lo que tú has soñado, lo que tú has deseado, lo que tú anhelas. Dios te lo va a conceder por el simple hecho de que tú eres hecho conforme a la imagen y semejanza de Dios. No se oye mal, pero no es lo que dice la Biblia. No es lo que la Biblia nos enseña a nosotros. Porque en esta ecuación, en este pensamiento, el creador se convierte entonces en esclavo de los deseos del hombre. No es venir a la iglesia para hacernos sentir emocionalmente o motivados con algo que queremos ser, para hacernos sentir campeones y que nos creamos creaciones perfectas de Dios. Tenemos que entender que nosotros somos seres humanos imperfectos y que por la gracia de Dios hemos alcanzado la justificación de nuestros pecados y Dios nos da vida y vida en abundancia, pero esa vida está centrada ¿en quién? En Dios, no en mí. No se basa en mí, no se basa en mis buenas virtudes, en mis cualidades, se basa en Dios. Esta teoría, hermanos, estas ideologías, lo que hacen es le hacen sentir al hombre que el hombre es casi un semidios, que somos dioses. Uno de estos predicadores, lo escuché decir en un video que sale en Facebook o en YouTube, él habla de que nosotros somos dioses juniors. Es un hombre que tiene miles de gentes ahí en Miami, de Guatemala. No les doy más señas. Pero él dice, en esta doctrina totalmente herética, que si Dios, Jehová, es el Padre y que nos ha hecho a nosotros sus hijos, entonces nosotros somos Jehová Junior, poniendo al hombre en una posición divina, de semidios. Hermanos, esto es una herejía completamente absurda. A partir de que entonces yo soy un semidios, entonces el poder de lo que yo hable, el poder de lo que yo declare, se va a hacer porque tengo la misma esencia que Dios. ¿Se dan cuenta dónde está el error? ¿Se dan cuenta dónde está la herejía tan grande? Dios jamás nos dio sus atributos divinos que le pertenecen solamente a Él. Omnipotente, omnipresente, omnisciente, todo lo sabe, todo lo conoce, en todo está, todo el poder que tiene Él para crear, para hacer, para deshacer, es de Él. Eso no nos lo dio a nosotros. Nos dio la gracia de la salvación, nos dio la vida eterna, nos ha hecho herederos, nos ha hecho coherederos, partícipes de la naturaleza divina, pero no nos dio a nosotros sus atributos divinos. No nos dio a nosotros la autoridad de partir el mar rojo otra vez. No nos dio a nosotros el poder de hacer los milagros que Él hace solamente porque yo los invoco, no por medio de Él, no por su voluntad, sino porque yo los deseo invocar. ¿Se dan cuenta dónde está la diferencia? Si alguien está enfermo y oramos por él y Dios lo sana milagrosamente, ¿quién lo sanó? ¿O fue mi palabra poderosa? En esta teología, hermanos, lo que se habla es que es tu palabra. Lo que tú hablas, lo que tú dices, lo que va a producir que Dios se mueva, que Dios opere en favor de lo que tú estás pidiendo.
Así es que orar, pedirle a Dios, aceptar su voluntad, postrarnos delante de Él, rogar al Señor, eso ya queda fuera, eso ya no lo tienes que hacer, ya no tienes que estar haciendo todo eso, ya no le pidas al Señor, actúa, hazlo, dilo. Y perdemos entonces la soberanía del Señor. Se ha venido infiltrando, hermanos, en la iglesia cristiana evangélica esta falsa doctrina, muy atractiva, pero totalmente antibíblica, acerca de la importancia sobrenatural de lo que decimos con nuestra boca. Se le ha dado una importancia tal a las palabras pronunciadas que llegamos o llegan estas iglesias al extremo de creer que si digo, ay, fíjate que me estoy muriendo del dolor de cabeza. No lo digas. Porque lo que digas se va a hacer. Así es que si dices que te vas a morir, te vas a morir. A ese extremo se ha llegado. A ese extremo. O si alguien dice también, si voy al médico, pues no le tengo que decir que me duele algo, porque si confieso que me está doliendo el pie por el ataque de gota que me está empezando a dar en estos momentos, pues entonces estoy confesando enfermedad. Entonces tengo que confesar que todo está bien. Oye, ¿cómo estás de tu rodilla que se te rompió? Bien, perfecto. A ver, camina. Oye, pues yo no te veo tan perfecto. Por fe estoy bien. Cuidado. ¿Te duele la cabeza? Me duele la cabeza, punto. Cuidado con lo que declaras, porque si es que te duele, te va a doler más. No es cierto. No me va a doler más ni me va a doler menos por lo que yo declare con mi boca. Me va a doler más o me va a doler menos en la medida que yo me cuide mi salud y también que permita que la obra de Dios se manifieste en mí. Si quiero cambiar mi viejo automóvil, debo de empezar a repetir mi deseo, a visualizarlo, a confesarlo. Quiero mi carro nuevo, quiero mi carro nuevo, quiero mi carro nuevo. Quiero mi troca nueva, quiero mi troca nueva, quiero mi troca nueva. Y a verla, y voy y la veo en el dealer, y impongo manos y declaro que esa camioneta es mía. No tiene que ver con eso. No tiene que ver con eso el poder que Dios nos ha dado como cristianos. Dios no está esperanzado en la fuerza de nuestras palabras, sino en el poder de Él y en mi obediencia. Digan conmigo, obediencia. Eso es obediencia al Señor. ¿Cómo se origina y cómo se desarrolla históricamente la confesión positiva? Déjenme se los digo rapidito. Por supuesto que esta es una idea y una creación de Satanás desde el inicio de la humanidad, ¿verdad? Con la que ha querido tentar al pueblo de Dios para usarlo en su contra. ¿Se acuerdan cuando Jesús está en el desierto, Lucas capítulo 4, y se fue a orar, se fue a ayunar después de ser bautizado y pasaron 40 días orando y ayunando el Señor Jesús en el desierto? Y a los 40 días, dice la Biblia, tuvo hambre. Y entonces se le apareció Satanás y le dijo: Satanás, si eres hijo de Dios, di, habla, declara con tu boca que estas piedras se conviertan en pan. ¿Se dan cuenta? Ahora, ¿Jesús lo podía hacer por ser hijo de Dios? ¿Por ser Dios? Por supuesto que lo podía hacer, pero no lo iba a hacer para darle gusto a Satanás. Así que Satanás le está pidiendo a Jesús que declare algo, que dé una palabra para alterar la naturaleza, para alterar lo que Dios había planeado para él. Jesús, por supuesto, no cayó en la trampa. Le dijo: escrito está, no solo de pan vivir el hombre. Y se enoja el diablo, se lo lleva, dice, a una torre muy alta del templo y le dice: aviéntate de cabeza, porque escrito está, a sus ángeles mandará para que te guarden y tu pie no tropiece en piedra. ¿Jesús se podía aventar de cabeza y no lastimarse? Por supuesto que sí. Por supuesto, iba a caer paradito, ¿verdad? O iban a llegar dos ángeles y lo iban a bajar. Por supuesto que lo podía hacer. Pero Jesús le dice a Satanás: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios.
Así es que, hermanos, esto de querer confesar, de decretar, de declarar, de pactar, todo este tipo de cosas a cuenta nuestra, es una idea que Satanás ha estado infligiendo en la humanidad desde hace mucho tiempo. En esta época de la pandemia, muchos pastores están cayendo en esta trampa. Y lo estamos viendo, y ustedes lo han visto y lo ven en las noticias todo el tiempo. Dios te va a proteger. No uses cubrebocas. No te preocupes. El virus no puede tocarte. La sangre de Cristo te... Yo declaro que... Y pastores en California que no quisieron cerrar sus iglesias porque estaban en esto, declarando, decretando que en esta iglesia, en este templo no entra el virus. Y de pronto, contagiadero en las iglesias. ¿Por qué? Porque no funciona así. No funciona de la manera en que yo quiero manipular la voluntad de Dios. El creador moderno de la confesión positiva, moderno entre paréntesis, 1802, 1866, siglo XIX, fue Phineas Parkhurst Quimby. Este hombre Quimby, para él la enfermedad y el sufrimiento eran producto del pensamiento humano. Si estás enfermo es porque tú lo estás pensando. Y si estás sano es porque tú estás pensando que estás sano. Extendió entre sus seguidores la idea de que la persona le era posible modificar su realidad con el poder de la afirmación positiva, la cual da acceso a la fórmula de la fe y las leyes espirituales. Y es así como las confesiones positivas activan el lado positivo de una fuerza y las confesiones negativas activan el lado negativo de esa misma fuerza espiritual. O sea que lo que declaras positivamente activa fuerzas espirituales positivas. Y lo que declaras negativamente activa fuerzas espirituales negativas. Los 4 pasos en los que Quimby centraliza su doctrina son: dilo, hazlo, recíbelo y cuéntalo. Esos eran sus 4 pasos. Dilo, o sea, confiésalo, hazlo, actúa en consecuencia, recíbelo y una vez que lo recibas, compártelo para que más gente venga y se sature el edificio. ¿Se dan cuenta? Esa era la forma como él entendía la confesión positiva. Ahora, la fe, hermanos, la fe en este procedimiento es una fuerza tan poderosa que piensan que pueden empujar y obligar a Dios a otorgar sin dejarle salida, y es así como los deseos solicitados, principalmente bienes materiales y sanidades, se cristalizan en una increíble realidad para quien invocó los pasos que se llevaron a cabo. Había que estar repite, confesando, hasta forzar a Dios a que respondiera. Ahora, cuando a veces se veían esos milagros, la pregunta es: ¿fue Dios el que respondió? ¿O fue un espíritu de engaño para que la gente siguiera dormida pensando en esto? Ahora, cuando la gente se mete en este rollo de la declaración positiva, hermanos, por lo general, lo que declaran, lo que confiesan, lo que arrebatan y todo ese tipo de cosas son cosas materiales o cosas físicas, que van desde sanidad de una enfermedad hasta remodelaje físico. Lo he escuchado. Congresos de mujeres orando para que en ese momento Dios les haga una liposucción. ¿Cuántas necesitan una liposucción y creen que Dios se las puede dar ahorita? Y ahí vienen todas las gorditas para enfrente. Obviamente primero deposita tu voluntaria ofrenda. Hermanos, yo lo escuché. ¿Cuántas libras quieres que te quite Dios? ¿Cuántas libras quieres que te quite Dios? Conviértelo en tu ofrenda.
Así del tamaño que es tu enfermedad, de ese tamaño tiene que ser tu ofrenda para Dios. ¿Qué tal? Confesión. 1800, estamos hablando de 1802, principios del siglo XIX. Ya en el siglo XX, un hombre llamado Kenyon, también considerado el padre del movimiento de la fe, desde temprana edad empezó a coquetear con este pensamiento de Quimby y, al igual que Quimby, dio por sentado el posible hecho de sanar de cualquier enfermedad con el poder de la mente humana. Empezar a sanar por el poder de la mente humana. No sé si ustedes han escuchado o visto invitaciones, mensajes. Va a venir el poderosísimo apóstol, profeta, evangelista, fulano de tal. Y hoy va a ser el día en que tú vas a recibir tu milagro. ¿Sí lo han escuchado? ¿Lo han visto por ahí? En Facebook está inundado. Yo me pregunto, ¿y a honras de qué? Ofrece milagros. ¿Por qué la gente va a venir buscando un milagro? ¿Y qué milagro es el que viene buscando la gente? ¿Viene buscando su salvación? ¿Viene buscando su vida eterna? Cuando te dicen Dios te va a conceder un milagro, ¿qué milagro es el que estás pensando? Por lo general es bienes materiales, sanidad o una relación humana, matrimonio, hijos, lo que sea. No vienes buscando el milagro de la salvación. No vienes buscando el milagro de la justificación. No vienes buscando el milagro, el milagro del perdón de pecados. Vienes buscando un milagro material. Material. Y te lo ofrecen. Y de pronto vienen los grandes evangelistas y demás y empiezan a hacer sus grandes campañas y empiezan a declarar y a decretar. ¿A honras de qué? Y si en ese día el Señor dice, hoy no quiero hacer milagros, porque lo que quiero es que mi pueblo me busque, ¿por qué estoy anunciando yo algo que yo no puedo dar? Yo no les puedo decir a ninguno de ustedes, hermanos, vengan porque voy a orar por ti para que Dios te dé un milagro. No, voy a orar para que aprendas a obedecer y voy a orar para que aprendas a buscar la voluntad de Dios y que Dios en su soberana voluntad conteste tu oración. De acuerdo a su voluntad, de acuerdo a su soberanía. Yo no puedo declarar un milagro en tu vida. Yo no soy Dios. Pero los apóstoles oraban y sí, pero en el nombre de Jesús ellos declaraban y el Señor era el que obraba. ¿Quién era el que traía convicción de pecado? El Espíritu Santo. ¿Quién era el que obraba a través de Pedro, de Juan, de Pablo? El Espíritu Santo. ¿Por qué Timoteo nunca se sanó de lo que tenía en el estómago? Siendo que Pablo sanó muchísima gente. ¿A poco no pudo orar por su amigo Timoteo? Casi su hijo. No era la voluntad de Dios. Porque no es lo que oramos, no es lo que declaramos nosotros nada más, hermanos. Sino que tiene que estar encadenado a la palabra de Dios. Stephen, no te había visto, perdón. Ahí estás. Dios te bendiga, hermano. Kenyon, este hombre Kenyon fue pastor de algunas iglesias. Fundó, presidió por 25 años un instituto de estudios bíblicos. Para 1923, estamos hablando ya del siglo XX, hace ya 100 años casi, fundó una iglesia bautista independiente allá en California y esto empezó a provocar una efervescencia en este movimiento. Después, en 1917, también a mediados ya del siglo XX, un hombre llamado Kenneth Hagin. Les dije que no les iba a dar nombres, pero pues estos ya se murieron, así es que Kenneth Hagin, un predicador pentecostal, también se basó en la filosofía de estos hombres de Kenyon y de Quimby para impulsar fuertemente el movimiento de la fe, y lo hizo a través de nuestra iglesia hermana de las Asambleas de Dios. Y las Asambleas de Dios al principio dijeron, no, esto no está funcionando, esto no va así. Pero de pronto se dieron cuenta que esto estaba jalando mucha gente. Y las iglesias se estaban llenando con este tipo de filosofía. Entonces dijeron, no, pues a lo mejor sí. A lo mejor sí es de Dios. Y le abrieron las puertas y empezó a
a extenderse mucho. El que les abrió la puerta en las asambleas de Dios fue precisamente Paul Yonggi Cho en los 70s. Algunos de ustedes ya a lo mejor escucharon de él. Tú ya escuchaste de él, ¿no, Benji? En los 70s. Este hermano, este señor, Paul Yonggi Cho, que por cierto estuvo en la cárcel hace unos años por malversación de fondos de su iglesia, con una iglesia de 800,000 personas allá en Corea del Sur, ¿verdad? Él escribió un libro que se llama La Cuarta Dimensión. La Cuarta Dimensión. Y les he de confesar, hermanos, que cuando yo empecé mi ministerio hace 30 años, empecé a predicar, yo fui atraído por esta ideología. Por eso la conozco, porque yo caminé por estos caminos. Y te acuerdas, Rosy, la cuarta dimensión, ¿verdad? Y los congresos y conferencias y eventos que había de la cuarta dimensión. Y salía uno casi dando toques, man. O sea, no te me acerques porque aquí te electrocuto, ¿no? De esos eventos. La cuarta dimensión hablaba acerca de que nosotros nos movemos en un plano tridimensional. Altura, profundidad, anchura y... Altura, profundidad, anchura 3. Y la cuarta dimensión es el área espiritual, que no la vemos, pero que opera y que alterna con las otras 3 dimensiones. Entonces, este movimiento de lo que hablaba Cho es el que movió ese asunto de la visualización. Él dice que estaba orando por una bicicleta cuando apenas estaba empezando su ministerio, oraba por una bicicleta y no le llegaba la bicicleta. Y que un día Dios le habló y le dijo, ¿sabes por qué no te doy tu bicicleta? Y el chinito le dijo, ¿por qué? Porque hay muchas bicicletas en el mundo. Y no sé qué tipo de bicicleta es la que tú quieres. Tienes que ser muy específico en lo que pides. Y entonces el chinito le dijo, bueno, yo quiero una bicicleta que tenga los llantas, su manubrio y que sea verde, color verde. Y dice que a los 2 días ahí estaba su bicicleta, color verde. Entonces él empezó a mover esta idea a toda la gente, que lo que quieres lograr, lo que tú quieres que Dios te dé, tú lo tienes que visualizar. Ahora, hermanos, esta no es nuevo, esto es parte de las doctrinas orientales precisamente. Por eso les hago la referencia del chinito, porque esto viene de las doctrinas místicas de Oriente, de miles de años atrás. El asunto de la visualización, ¿verdad? Del poder de la mente. Todo esto tiene que ver con la metafísica, con la ciencia cristiana, con la cientología, con la adivinación, con los agoreros, con los hechiceros, que ya se mencionan desde el libro de Deuteronomio. Todo eso tiene que ver con eso, hermanos. Entonces, esta doctrina, estas prácticas orientales se meten, se revuelven y ahora es Dios. Ahora no son los dioses orientales, ahora es Jehová de los ejércitos el que se va a someter a tus deseos, a tus caprichos, a lo que tú visualices y lo que tú declares. Ahora Dios está obligado a concedértelo. Esto es una herejía, hermanos. Esto es una herejía. Y ahí estábamos todos orando. Ay, Señor, es que yo quiero un edificio, un templo así, y que tenga así. Y después ya estaba el otro. Y hermano, los cultos de oración era una pedidera. Y ya estaba el que estaba orando por un suru, y ya estaba el que estaba orando por una combi, y ya estaba orando el otro por un bochito azul, con los rines de este tamaño y así. Llegó un momento en que yo dije, híjole, como que algo no está bien aquí. Algo no está bien aquí. Gracias a Dios, hermanos. Gracias a Dios, y por eso es tan importante nuestra escuela dominical, porque gracias a Dios, gracias al fundamento bíblico, doctrinal, de cimiento cristiano que habitaba en mi interior, yo me pude dar cuenta del error y dije, no, esto está mal, por aquí no va la cosa. Tuve que dejar todo eso y regresar otra vez a la raíz, a la senda antigua, a la doctrina bíblica, al conocimiento de la palabra de Dios, a la dependencia total y absoluta de Dios, a reconocer la soberanía de Dios. Tuve que dejar todo eso. Dije, aquí la cosa no está bien. Esto aquí hay algo que no está bien. Por eso es tan importante, hermanos, que nos metamos y que desde niños empecemos a aprender la palabra de Dios. Tenemos que estar metidos en la palabra de Dios, en el conocimiento de la doctrina bíblica.
Estos movimientos, hermanos, no se dan de un día para otro, ni desaparecen de un día para otro. Desde Quimby para acá han pasado 150 años y esto apenas va agarrando más fuerza que nunca en muchos lugares debido a la ausencia de fundamentos bíblicos. Hace años había escuela dominical. Muchos de ustedes no saben ni lo que es la escuela dominical. Había que llegar una hora antes, a lo mejor como nosotros, llegar a las 10 de la mañana. Los niños iban a sus salones, los jóvenes iban al salón de jóvenes, los adultos tenían su clase de adultos con un maestro que les diera una clase de escuela dominical, de doctrina bíblica, de enseñanza bíblica. Y ya después de la escuela dominical venía el culto, la celebración, la alabanza, la predicación. Pero la escuela dominical era el fundamento. Ya tan rápido se me acabó el 20. Bueno, era el fundamento, la escuela dominical. Era lo que nos daba cimiento, doctrina, enseñanza. Ahora tenemos el curso de principios bíblicos y vamos a abrir otros cursos eventualmente. Pero hace años, hermanos, hace más o menos unos 20 años atrás, en casi todas las iglesias se quitó la escuela dominical para los adultos. ¿Por qué? Porque ya no se necesita, no es necesario, con la predicación es más que suficiente. Y mucha gente se quedó sin ese cimiento bíblico, sin ese fundamento doctrinal, y han sido presa fácil de todas estas doctrinas. Hay mucha gente en muchas iglesias. Llegas a una iglesia de miles de gentes y les preguntas algo básico de doctrina bíblica. Oye, dime de qué se trata la omnipresencia de Dios, la omnipotencia de Dios. ¿Sabe? Háblame de la justificación. Háblame de la redención. Oye, a ver, explícame un poquito. ¿Cómo entiendes tú el asunto de la segunda venida de Cristo? Pues yo nomás sé que va a venir. ¿Y cómo va a ser? ¿Qué señales va a haber? ¿Cómo va a suceder todo? No, porque se perdió totalmente la enseñanza de la doctrina bíblica. Hermanos, la ausencia de estudio sistemático de la Biblia nos da pie para poder caer en este tipo de errores doctrinales. ¿De qué se trata el poder de la palabra o lo que se llama fe sobre fe en esta doctrina? Es cierto, hermanos, como cristianos debemos vivir con la fe que el Señor está con nosotros. ¿Cuántos dicen amén a eso? Tenemos fe, el Señor está con nosotros, por supuesto que sí. Por lo tanto, no debemos de quejarnos y decir todo el tiempo que nos va mal como los que no tienen ninguna esperanza, dice esta doctrina. No es así. No se trata de ser pesimistas, ni tampoco se trata de ser optimistas, sino de creer en la verdad bíblica, hermanos. No es un asunto de sentimientos, no es asunto de emociones, sino de confianza en la soberanía de Dios. Sin embargo, lo que realmente esta tendencia viene a tratar de imponer es creer o forjar una confianza en mis palabras, no solamente en lo que dice la palabra de Dios, sino lo que yo digo. Y lo que yo digo tiene un valor absoluto. Eso es lo que dice esta doctrina. Y muchos de estos predicadores es lo que hablan. Lo que yo hablo, es el valor absoluto. Uno de estos hombres, también de ahí de Florida, ¿por qué en Florida se da todo esto? No sé, pero uno de estos ahí en Florida también dijo: muchos pastores están muriendo porque no quisieron someterse a mi autoridad. Y el cuate se acaba de divorciar. Bueno, y empezaron: ¿quién es? Esto es lo que se conoce, hermanos, como fe sobre fe, la fuerza de tus palabras. Lo que dices sucede porque tienes poder en tu palabra. No es el poder de la palabra de Dios, sino el poder de la palabra de cada uno de nosotros. Y aquí es lo que están diciendo tácitamente, hermanos, es que Dios se ve obligado a hacer lo que uno dice con fe. Por eso se llama fe sobre fe. Porque no es nada más en lo que Dios dice, sino en lo que yo digo. Sobre mi fe viene la fe
del Señor. En la plática anterior les hablé un poquito acerca de la metafísica, hermanos. Una de las definiciones de la metafísica dice que es parte de la filosofía que trata de la esencia del ser y la realidad, de sus manifestaciones, propiedades, principios y causas primeras. No se enreden con esto. Es una filosofía humana que enfoca su atención hacia todo aquello que trasciende lo meramente físico, y como cristianos sabemos que esto es explorar espacios de la materia y el universo cuyas cosas le pertenecen solamente a Dios. Nosotros no tenemos que ver nada con fuerzas cósmicas y con rollos de ese tipo, hermanos. Nosotros creemos solamente en Dios como creador del universo. Dice Levítico 19:31, no os volváis a los encantadores ni a los adivinos, ni los consultéis contaminándoos con ellos. Yo Jehová, vuestro Dios. Todo este tipo de doctrinas, hermanos, tiene mucho de metafísica, tiene mucho de ocultismo, tiene mucho de misticismo, tiene mucho de concentración, visualización, todo eso son adivinadores, encantadores. Primera de Timoteo 4:1 dice Pablo, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, es decir, negarán la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. La nueva era, algunos de ustedes han escuchado la nueva era, es un culto basado precisamente en la metafísica, que combina todo el misticismo oriental con las doctrinas cristianas también. Dice la nueva era, acéptate y sé feliz. Y si hay algo que te desarmoniza, que te saca a ti de tu lugar, desconócelo, repite constantemente que todo está bien, las famosas mantras, hasta que realmente tú te convenzas de que todo está bien. ¿Cómo está tu matrimonio? Anda mal. No digas que está mal. Di que está bien. Bueno, está bien. Pero convéncete. Está bien, está bien, está bien, está bien, está bien, está bien. Lo amo, 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 y la amo, la amo, la amo. Repítelo 1000 veces. Hasta que cuando lo veas le dices, te amo, te amo, te amo. No se trata de eso. Si hay un problema, Dios lo primero que dice es, reconoce tu pecado, arrepiéntete de tu pecado, y entonces acepta la salvación de tu pecado que yo te ofrezco por medio de la cruz de Cristo. No se trata de autoconvencernos de algo. Ellos dicen, yo soy afectado solamente por mis pensamientos, y creen que Dios es todo y que todo es Dios. Por lo tanto, el hombre es Dios. Esta es la doctrina panteísta, no los ataranto mucho con esto. El panteísmo dice que todo es Dios, todo el universo es Dios. El hermano árbol es parte de Dios, el hermano gatito es parte de Dios. Tú eres parte de Dios. La silla es parte de Dios. Todos los que se mueven en el universo, todo es Dios. Nosotros también somos Dios. Ese es el panteísmo. Esta es una doctrina más vieja que Matusalem. Y lo siguen promoviendo. La religión en la que están metidos todos los artistas de Hollywood, allí en California. La ciencia cristiana, la cientología. Es este rollo nada más. Ahora, de acuerdo a la palabra de Dios, hermanos, ¿qué es la fe para nosotros entonces? ¿Qué es la fe? La fe bíblica no se basa en declaraciones humanas, sino en la palabra de Dios. La fe bíblica no tiene como propósito satisfacer al hombre, sino que el hombre aprenda a complacer a Dios. La fe bíblica no tiene como fin nuestra felicidad o nuestra comodidad, sino mi obediencia a Dios. La fe bíblica no cuestiona la soberanía de Dios, sino que se somete a ella. La fe bíblica no se trata de nosotros, se trata de Dios. La fe bíblica no tiene que ver con emociones, sino con convicciones. Está muy chiquito para que lo vean ahí, luego se los pongo ahí en el internet. La fe bíblica tiene que ver no con emociones, sino con convicciones. No se trata de lo que hablas, de lo que dices. Se trata de lo que la palabra de Dios dice respecto de nosotros. Se trata de la soberanía de Dios. Se trata de que Dios es soberano y que nosotros nos regimos por la soberanía de Dios. ¿A qué se refiere la Biblia cuando habla de confesar con la boca?
Es cierto, la Escritura dice que tenemos que confesar, que tenemos que declarar, pero para lo único que nos dice que tenemos que confesar y declarar es para declarar el señorío de Jesucristo y su obra redentora en favor nuestro. Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Primero de Reyes 8:35 dice, si el cielo se cerrare y no lloviere, le está hablando Dios a Salomón, por haber ellos pecado contra ti y te rogaren en este lugar y confesaren tu nombre y se volvieren del pecado, confesaren tu nombre y se volvieren del pecado cuando los afligiereis, tú oirás desde los cielos y perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel, enseñándoles el buen camino en que anden, y darás lluvia sobre tu tierra, la cual diste a tu pueblo por heredad. Las cosas materiales vienen y la bendición de Dios viene sobre nuestra vida cuando yo me alineo a la voluntad de Dios, cuando yo aprendo a esperar en la soberanía de Dios, cuando yo confieso lo que es Dios, no lo que soy yo. No lo que me gusta a mí, no lo que yo deseo, sino lo que es Dios, el poder de Dios, la soberanía de Dios y lo que Dios ha decretado para mi vida como ser humano, como hijo de Dios. Ahí es donde se activa la fe. Ahí es donde entra lo que tengo que declarar, lo que tengo que confesar. ¿Qué tengo que confesar? La palabra de Dios. Tengo que confesar que Él es Dios, que Él es Señor. Y que fuera de Él no hay nadie más. No hay nada más. Y si el Señor me quiere bendecir con algo material, está bien. Y si no me quiere bendecir, con todo y para todo he sido enseñado, decía Pablo. Sé tener y sé no tener. Sé lo que es tener hambre y sé lo que es estar bien llenito. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Jesús dijo en Mateo 10:32, a cualquiera pues que me confiese, a cualquiera que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Otra clase de confesión totalmente bíblica es cuando confesamos nuestro pecado para salvación. Desde Levítico 5:5, cuando pecare en alguna de estas cosas, confesará aquello en que pecó. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, ¿quién es fiel y justo? ¿Qué hay que hacer? Confesar. ¿Confesar que soy muy bueno? No. ¿Confesar lo que quiero lograr? No. ¿Confesar lo que me gustaría tener? No. Tengo que confesar la maldad que hay en mí. Confieso mi pecado. Y Él es fiel y justo para perdonar mi pecado y para librarme de toda maldad. Salmo 32:5, un versículo que Benji lo tiene en una canción muy bonita. Mi pecado te declaré. Mi pecado te declaré. No encubrí mi iniquidad. Y dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Mateo 3:5, salía de Jerusalén, a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Vengan, hermanos de alabanza, por favor. Sin embargo, hermanos, esta ideología humanista de la confesión positiva te anima a desconocer cualquier cosa que no te agrade o que te esté doliendo. Si estás en la ruina, no debes de decirlo, porque Dios es dueño de todas las riquezas al fin de cuentas. No confieses que eres pobre, porque tienes un Dios que es el dueño del oro y la plata. Dices, oye, se oye bien. Si estás enfermo, dice, no confieses que estás enfermo. No digas que estás enfermo, porque por sus llagas fuimos nosotros curados. Oye, se oye bien. Pero no es asunto de lo que tú te quieras convencer en tu mente. Es asunto de lo que el Espíritu Santo de Dios obre a través de ti
a causa de la obediencia de nosotros, a causa del sometimiento del cristiano ante la voluntad y la soberanía de Dios. El mismo Señor Jesucristo, cuando estaba en el huerto de Getsemaní, hermanos, Jesús, Dios, el Hijo de Dios, en el huerto de Getsemaní, vinieron a arrestarlo y le dice a Pedro: Pedro, ¿tú crees que si ahorita yo no hablara y le pidiera a mi Padre, Él enviaría a 12 legiones de ángeles para acabar con estos incircuncisos? Pero no lo hizo. Pero no lo hizo. ¿Lo podía hacer? Sí. ¿Pero por qué no lo hizo? Porque él estaba sujeto a la voluntad de Dios. Estaba sujeto a la voluntad del Padre. En su oración, ahí mismo en el huerto de Getsemaní, que dice que el sudor era como gotas de sangre que corrían de la presión, de la tensión que tenía. Su oración era: Señor, si quieres que pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú. Esa es la confesión del cristiano, hermanos. Esa es la declaración del cristiano. No tengo que estar pactando, decretando, hablando cosas materiales. Toda la oración, toda la declaración, toda la confesión que yo veo en el Nuevo Testamento por parte de los apóstoles, hermanos, tiene que ver con la predicación del Evangelio. Pablo nunca oró por cosas personales para él. Su oración, su ruego siempre era que se abran puertas para predicar el Evangelio. Pedro hablaba también de que se le salir de la cárcel y de que pudiera seguir predicando el Evangelio. Juan, Santiago, Jacobo, Bernabé, todos, su oración, lo que ellos declaraban es: Señor, que venga tu reino, establece tu reino. Establece tu reino de poder. Señor, que el Evangelio alcance a todas las multitudes. Señor, que muchos vengan al conocimiento de tu palabra. Señor, que las cadenas de los que están en prisiones de oscuridad se caigan en el nombre de Jesús. Esa era su oración. Eso era lo que declaraban. Eso era lo que ellos anhelaban. Ellos no estaban orando por carros. Ellos no estaban orando por una casa mejor. Ellos no estaban orando por comida, ni siquiera eso. Ellos no estaban orando para que se les quitaran las enfermedades. Pablo oraba por eso y el Señor le decía: bástate mi gracia. Bástate mi gracia. Estás enfermo, te duele, bástate mi gracia. No te lo voy a quitar. Sigue buscándome. Sigue buscándome. Sigue buscando el reino de Dios y su justicia. Y deja que todo lo demás venga por añadidura. Amados, la iglesia ha perdido tanto tiempo y tantas energías orando, declarando, confesando cosas que ni siquiera necesitamos. En vez de orar como el Señor nos enseñó: venga a nosotros tu reino, Señor, y hágase tu voluntad, así en el cielo como también en la tierra. Pónganse de pie, hermanos, por favor. Necesitamos tener confianza, no en nosotros, sino en Dios. Tenemos que declarar la palabra de Dios, no para que nos bendiga, sino para que se cumpla su voluntad. Tenemos que confesar la palabra de Dios, no para que nos ayude solamente en nuestras necesidades, porque ¿qué hemos de pedir? ¿Qué hemos de pedir? Si el Señor ya sabe todas las cosas, sabe de qué cosas tenemos necesidad. Quizás algunos de nosotros, hermanos, en nuestra formación como cristianos, fuimos parte de estas ideologías. Yo lo fui. Yo viví esto, yo lo experimenté, yo caminé por ese camino. Gracias a Dios, hace muchos años el Señor me dijo: por ahí no es el camino. Regrésate a donde estabas. Y regresé.
Y desde entonces he predicado el evangelio netamente de Jesucristo. Les predico doctrina, les predico teología, les predico enseñanza bíblica sistemática, porque ese es el único camino. Quizá a algunos se le haga aburrido, lo siento, es el único camino. ¿Te puedo motivar? Sí, te puedo motivar, soy bueno para eso, pero no lo voy a hacer, porque no es la palabra de Dios. Les puedo prometer a ustedes que vamos a tener un evento de milagros aquí y que todo lo que quieras se va. Te lo puedo prometer, pero no es la palabra de Dios. El Señor me mandó a obedecer. El Señor nos mandó a creer, a tener confianza en Él, a que Él es el centro, a que todo depende de Él. Mi vida le pertenece a Él. ¿Por qué? Porque yo ya me morí. Yo ya morí. Ya me morí y ahora lo que vivo, lo vivo gracias a la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pero yo ya me morí. Yo no tengo poderes, yo no tengo nada especial. Es la gracia de Dios. Es la gracia de Dios. Y cuando oramos por los que necesitan salvación, es la gracia de Dios, no eres tú. Y cuando oras por un enfermo y se sana, es la gracia de Dios, no eres tú. Y cuando Dios te bendice con algo, no fuiste tú, fue la gracia de Dios que te quiso bendecir para servir en su obra cada vez mejor. Si alguno de nosotros ha batallado en esto, hermanos, o estuvimos coqueteando con esto, cierra tus ojos, pídele perdón a Dios. Pídele perdón a Dios. Y si quieres seguir está bien. Esto es asunto de cada quien. Pero esto yo lo hice hace años. Y ahora cada vez que yo pongo algo de esto en Facebook, mucha gente se me viene encima. Y he hablado acerca de algunos libros heréticos y de algunos predicadores herejes. Y la gente se me viene encima. Porque les tiro algún idolito. De algunos de estos vamos a hablar la próxima semana. Pero yo lo que te pido solamente, hermano, los que estamos acá, los que están en casa, disciernan esta palabra. Por favor, no me crean a mí. No me crean nada más porque el pastor lo dijo, lo vamos a hacer. No, disciernan por favor la palabra. Disciernanla, medítenla, estudienla, oren al Señor. Si creen que algo de lo que yo dije está mal, está bien. Ustedes formen su convicción. Yo no estoy aquí para obligarles a pensar nada a nadie. Yo estoy aquí para enseñarles la palabra de Dios. Cada quien, como la gente de Berea que habla el libro de Hechos, escuchaban a Pablo predicar y se iban a sus casas a escudriñar la escritura a ver si estas cosas eran verdaderas. No crean a ciegas lo que yo les diga aquí. Escudriñen, mediten, investiguen, métanse a la palabra de Dios. Y si algo hemos estado haciendo mal, hermanos, si algo hemos estado mal en nuestras oraciones, en nuestros eventos, en nuestras reuniones, vamos a corregirlo, nada más, punto. Lo corregimos y vamos adelante en el nombre del Señor. Se trata de Él. Se trata de Él. Él es el que recibe toda la gloria. Él es el que recibe toda la honra. Él es el único y sabio Dios. Al que está sentado en el trono. Vamos a decirlo para salir ya de nuestra reunión.